Hola, Listo. bienvenidos a otra edición de Viernes Económicos. Soy Guadalupe Gamboa, periodista de RPP, y hoy hablaremos sobre los recientes resultados de pobreza en el Perú, que indican que el año pasado se vieron afectadas más de 8.5 millones de personas. Para comentar sobre este tema nos acompaña Federico Arnillas, quien es presidente de la Cámara de Concentración para la Lucha contra la Pobreza. Bienvenido, señor Arnillas. Mesa de concertación para la lucha contra la pobreza. Bien, como mencionaba, un reciente informe del INE indica que la pobreza monetaria ha alcanzado el 25.9% de la población, es decir, a más de 8 millones de personas. Además, hay más de 1 millón de peruanos que están clasificados como pobres extremos. En principio, coméntenos cómo se determina que una persona o una familia se encuentran en esa situación de pobreza. ¿Cómo se mide que alguien es pobre en el Perú? Existen varias medidas que se usan o que se pueden usar, pero de la medida que estamos hablando es lo que se llama la pobreza monetaria. La herramienta que se usa es la encuesta nacional de hogares y la encuesta levanta información sobre el consumo de los hogares y es a través del consumo de los hogares que se establece el gasto que los hogares hacen para cubrir sus condiciones de vida, ¿no? Ese gasto se monetariza dependiendo de los mercados, o sea, de las zonas en donde la población vive y los precios de referencia de esos productos en sus zonas, ¿no? Para garantizar un control, esos precios se comparan, la evolución de esos precios se comparan con el índice de precios al consumidor como una manera de tener un control de la calidad, digamos, de la información en términos de precios, en términos de los mercados y en términos del consumo que reportan a los hogares. Ese es el dato que se usa como referencia y la pobreza se mide en dos niveles, esta pobreza monetaria. Se mide como lo que se llama pobreza absoluta, que es cuando el consumo del hogar no cubre el requerimiento proteico, la alimentación del hogar, el costo de la canasta de alimentos. Y la línea de pobreza, esa es la línea de pobreza extrema, y la otra es la línea de pobreza, digamos, completa, digamos, no extrema, ¿no? Y es cuando sí se incluyen no solo alimentos, sino otros productos que las familias tenemos que usar, ¿no? Para movilizarnos, para la higiene, etcétera. ¿Cuál es el costo de una canasta básica familiar entonces? ¿Cuánto debe gastar una familia al mes para no ser considerada dentro de esta población en situación de pobreza? A ver, los precios para poderlos comparar entre las regiones que pueden tener precios diferentes, ¿no? Se estandarizan y se trabajan a precios equivalentes, digamos, en términos nacionales. Y mi memoria falla un poquito, estoy buscando el precio preciso de la línea de pobreza para facilitar aclarar un poco los dos indicadores, ¿no? La línea de pobreza y la de pobreza extrema. El valor de la línea de pobreza extrema, como les decía, está referido a la canasta de alimentos y es 201 soles. Y el costo de la canasta básica, que incluye alimentos y no alimentos, es 378 soles, ¿no? Ese es el Entonces, mínimo pobres que deben, extremos, claro, sí, pobres extremos por persona, ¿no? persona. Es decir, que una familia de cuatro personas, ¿no? El costo de la canasta básica serían, para toda la familia serían 1.512 soles, por 378 por 4, y el de la básica de alimentos serían 804 soles, 201 por 4. Ahora, ese monto es muy cercano al sueldo básico, pero, por ejemplo, un sueldo básico actual no cubriría una canasta básica de pobreza con alimentos y servicios básicos. Estaríamos en la línea de flotación, ¿no es cierto? O sea, una enfermedad te puede cambiar esa situación y te puede poner debajo de la línea de pobreza muy rápidamente, ¿no? Claro, hay que O mencionar. un bebé, un niño extra en la familia, entonces ya no divides entre cuatro, divides entre cinco, y en este caso ya estás más bien más cerca de la línea de pobreza, ¿no?
Claro, hay que a mencionar extremo. que no solo el nivel de pobreza es elevado, el INEI también indica que hay más de 11 millones de peruanos dentro de la población vulnerable, es decir, en peligro de caer en pobreza. Esta cifra podría considerarse Este preocupante, teniendo en cuenta el alza de precios y los diversos factores económicos locales y globales que pueden afectarlos. Efectivamente, el INEI ha introducido por recomendación de la Comisión una clasificación que identifica a pobres en dos categorías: pobres extremos, los que están debajo de esta línea del costo de la canasta de alimentos; pobres no extremos, o sea, que están encima del costo de la canasta de alimentos, pero debajo de la línea de pobreza. Y después se han identificado dos segmentos, ¿no? El segmento de población vulnerable y no vulnerable. El segmento de población vulnerable para el año 2021 representa el 34,6% de la población del país. La población de pobres no extremos es 21,8% y la de pobres extremos es 4,1%. O sea, 25, casi 26 personas de cada 100 están debajo de la línea de pobreza, y hay prácticamente 35 que están en condición de vulnerables, ¿no? La pobreza es más acentuada en las zonas rurales que en las zonas urbanas en términos de su intensidad, aun cuando en números absolutos tengamos más pobres en las zonas urbanas, ¿no? Ahora, Lima, de hecho, tiene un porcentaje muy importante de pobreza en el país, ¿no? Ahora, el nivel de pobreza del 2021, que es lo que ha reportado el INEI, ha sido menor que el del 2020, pero aún se reportan más pobres que antes de la pandemia. ¿Cuánto podría tardar el país en regresar a estos niveles pre-pandemia de pobreza o incluso reducirlos más de estas cifras que se tenían en el 2019? Mire, ahí el problema principal es el efecto de inflación, que no tiene que ver tantos o solo con factores internos, sino está fuertemente impulsado por factores externos. Como sabe, el país depende de algunos insumos que son muy importantes y además que tienen un alto peso en la canasta de consumo masivo, ¿no? Menciono dos, digamos, que son más sensibles. Uno, el precio del combustible, que como sabemos arrastra precios en todos los productos, justamente por la importancia que tiene el transporte en la estructura de costos de los productos, ¿no? Y simultáneamente está el tema de los fertilizantes, que están asociados en parte a la producción de algunos derivados, ¿no? En el caso de los fertilizantes, tienen un doble efecto. Su precio ha subido, somos importadores, ¿no? Su precio ha subido y simultáneamente los productores están en menos condiciones de contar con esos fertilizantes, en especial los nitrogenados, que son claves para el incremento de la producción. Y entonces lo que podemos tener es menos oferta, productos importados más caros y productos nacionales donde por costo del fertilizante menos oferta local. Y en conjunto eso influiría para un alza de precios en alimentos, que es lo que finalmente afecta más a los más pobres del país, ¿no? Claro, otro resultado recogido por el INEI indica que el 70% de hogares peruanos apenas logra equilibrar sus ingresos y sus gastos, es decir, llegan a las justas a fin de mes, apenas les alcanza el salario o quizás son trabajadores informales y no tienen un salario fijo. Quizás no toda esta población, ese 70% es precisamente pobre, pero podría estar en situación vulnerable. Y ante esta situación, considera que proyectos como los que plantean el retiro de fondos de las AFP, las ETS, podrían ayudar de alguna manera a esta población, o cuáles serían las medidas que debería tener en cuenta el Ejecutivo y el Congreso para reducir la pobreza en el país. Mira, en este caso estamos hablando de un segmento que realmente en tanto que no tiene trabajo estable, no tiene CTS, no tiene fondos de pensiones. Entonces, no es un sector para el cual este tipo de medidas hoy día por lo menos signifique algo, ¿no? Lo que este sector necesita es efectivamente tener oportunidades de empleo
y que ese empleo vaya acompañado de protección de derechos. Un derecho elemental, digamos, es el derecho a la salud, que en el caso del empleo asalariado formal está cubierto por la seguridad social. En el caso de estos sectores, lo que están es desprotegidos desde el punto de vista de la seguridad social, aunque algunos pueden acogerse a servicios como el SIS, pero sabemos que esta oferta del SIS no tiene el mismo nivel de eficacia en términos de cobertura para los problemas de salud de la población, en especial para casos más complejos, ¿no? Que finalmente acentúan y aceleran el empobrecimiento de los hogares, ¿no? Entonces, este es un escenario que es efectivamente complicado, ¿no? Más bien lo que habría que buscar es garantizar algunos mecanismos de lo que podríamos llamar una especie de piso de protección social. O sea, cómo es que por un mecanismo de transferencias monetarias, por ejemplo, se puede garantizar que estos hogares que están en la línea de pobreza extrema, debajo de la línea, o incluso que no están, no son pobres extremos, pero sí están en pobreza monetaria, pueden cerrar esa brecha de ingresos con las que cuentan para poder cubrir sus necesidades, tanto alimenticias como es el resto de la canasta no alimenticio, pero que es muy importante. Moverte, ¿no? Para ir a tu centro de trabajo tiene un costo y eso también se requiere que sea garantizado, ¿no? Y, por ejemplo, consideraría que medidas como los bonos que han estado, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación estuvo recomendando al país aplicar un bono alimenticio por esta alza de precios. ¿Considera que estas medidas podrían ayudar a mitigar la pobreza y evitar que aumente más este año, teniendo en cuenta el nivel de inflación que tenemos actualmente? Eh, en principio sí, porque justamente tenemos un sector importante en nuestra población que, como hemos visto, está afectada por una situación de pobreza monetaria. Y de hecho, para esta población, parte de su gasto, ¿no? Tiene que ver con alimentos y un bono alimentario podría liberar recursos que hoy día se usan para cubrir los requerimientos alimentarios y poder cubrir otros requerimientos que se requieren igual para vivir, cosas tan elementales como el transporte que ya hemos mencionado, ¿no? O como gastos en salud, que tiene todavía un componente de gasto de bolsillo importante para la gente, ¿no? Perfecto. Muchas gracias por sus comentarios, señor Arnillas. Esto ha sido todo por la edición de hoy de Viernes Económicos. Para más información de economía y actualidad pueden ingresar a www.rpp.pe. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Espero que no se haya escuchado mucho la bulla del fondo, pero ya estamos. Lo siento, de verdad, discúlpenme, pero como hay, digamos, una reactivación de algunas actividades en